Y justamente hablaremos de lo que corresponde a la reacción redox, ¿no? Que es un poco lo más dificultoso que se tiene o que se ve en este tipo de problemas de este tema. Entonces la reacción redox va a ser aquella donde hay transferencia de electrones. Una especie pierde electrones y la otra va a ganar los electrones. Por ello se va a dividir en dos: oxidación y reducción. Recuerda, redox viene de reducción y oxidación. La oxidación se llama así al proceso donde aumenta el estado de oxidación, pero cuando aumenta el estado de oxidación pierde electrones. En cambio, en la reducción reduces, baja el estado de oxidación del elemento, pero gana electrones. Ya son procesos así, ¿verdad? Ahora, en la oxidación, la especie que se oxida se le llama agente reductor. Y en la reducción, la especie o reactante que se reduce se llama agente oxidante. Miren en la imagen. En la imagen se contempla a esta primera sustancia. Tiene dos electrones. Como pierde sus electrones, acá ya no tiene sus electrones, se ha oxidado. Pero la especie, este reactante que se ha oxidado, se le llama agente reductor. Cambia las cositas. Profesor, ¿y por qué se le llama agente reductor? Porque hace que la otra sustancia se reduzca. Entonces, en esta sustancia B gana electrones, por ello es que se da la reducción. Pero esta sustancia se reduce llamándose agente oxidante a ese reactante. Eso significa que vamos a tener, cuando utilicemos la palabra agente, las cosas se invierten. En la oxidación, reductor; en la reducción, oxidante. Y en cambio las formas son diferentes. Si acá este se ha oxidado, la forma, es decir, el producto, se llama forma oxidada. Y cuando él se ha reducido, la forma, es decir, el producto, se llama forma reducida, forma reducida. ¿Ya? Entonces vamos a tener una fuerza. Cuando los estados de oxidación van hacia la derecha, se dice que la sustancia se oxida. Y si los estados de oxidación decrecen, van a la izquierda, se reduce. Tipos de reacción redox. Se da una reacción del tipo intermolecular, es decir, entre moléculas; intramolecular, es decir, dentro de la molécula; y de dismutación o desproporción. Vamos a ver cada uno de ellos. Una reacción intermolecular es cuando dos distintos compuestos van a ser diferentes. En el caso de uno de ellos se va a reducir y la otra se va a oxidar. Dos diferentes. Acá se tiene un elemento que pasa del +3 a 0, en el caso del hierro, y el carbono está en el otro compuesto que también se va a diferenciar su estado de oxidación. Cuando va de +3 a 0, estoy yéndome desde aquí, desde +3 a 0, me estoy yendo a la izquierda, entonces se da la reducción. En cambio, el carbono va de +2 a 4, es decir, voy de aquí para la derecha, y para la derecha se da la oxidación. De ahí sacas la oxidación y la reducción, de qué elemento se reduce y se oxida. La particularidad del intramolecular es que dentro del mismo compuesto existen los elementos diferentes. Uno de ellos se va a reducir y el otro se va a oxidar, pero dentro del compuesto. En el caso del potasio pasa de más, perdón, acá en el caso del, acá va a ser el caso de, acá va a ser el caso del cloro. El cloro va a tener +5 y luego va a pasar a -1, y el oxígeno pasa de -2 a 0. En el caso que pasa de -2 a 0, -2 a 0 se va a dar la oxidación. En el caso que va a ir de +5 a -1, +5 a -1 se da la reducción. Ya acá la flechita está mal. La dismutación, en cambio, es cuando un mismo elemento de un mismo compuesto se reduce y se oxida a la vez. Por ejemplo, acá el oxígeno en el peróxido actúa con -1, en el agua actúa con -2. Acá en el oxígeno solo actúa con 0. Entonces de -1 a -2 estás yendo hacia la izquierda, entonces se reduce, se da la reducción. En cambio, si voy de -1 a 0, -1 a 0 estoy yéndome a la derecha, entonces se va a dar la oxidación. Entonces un mismo elemento se reduce y se oxida llamándose desproporción o dismutación.